Muy buenas, estamos aquí en el segundo Congreso Global Online de Dirección Pública Profesional, en el webinar sobre Dirección Pública Profesional en el área de la Comunidad Valenciana. Me presento, soy Fernando Gallego, jefe de Servicio de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia, y tenemos con nosotros a María Pilar Batet Jiménez, jefa de Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón, Javier Cuenca Cervera, Inspector General de Servicios de la Generalitat Valenciana, y Mila Ortiz Torremocha, jefa de Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento en el Ayuntamiento de Valencia y presidenta de la Asociación Valenciana de Técnicos de Personas de la Administración Local. Si os parece, vamos a pasar ya con el contenido del webinar. La primera idea sería que me contaseis un poquito vuestra visión de cómo está la dirección pública profesional en la Comunidad Valenciana. Si os parece el orden que vamos a seguir, primero Pili Batet, después Javier Cuenca y finalmente Mila Ortiz. Adelante, Pili. Vale, gracias, Fernando. Bueno, la dirección pública profesional, yo me voy a referir especialmente en la administración local, pero yo lo que veo es que brilla por su ausencia, ¿eh? Entonces, los cargos de gerencia, de dirección, pues se asignan a personas que sean afines a los políticos. No se atiende a los méritos, a la capacidad, sino a la afinidad política. Pero ¿qué pasa? Que no hacen las funciones de un directivo público profesional. ¿Por qué? Porque están muy lejos de los funcionarios y muy cerca de los políticos. Entonces, no funciona. Aquí nos falta, queda sin cubrir ese eslabón necesario entre políticos y funcionarios, personal de la administración, una persona capaz de traducir esa decisión, de modular y traducir esa decisión política. En la administración local tenemos a los habilitados nacionales, que son directivos públicos formalmente, pero en la práctica pues pueden serlo o pueden no serlo, no tienen por qué serlo. Entonces, un directivo público profesional podría ser un habilitado nacional, pero puede ser cualquier otro personal de la administración, de dentro o de fuera, o incluso que no fuese de la administración. La cuestión es que tenga conocimientos de la misma, tenga una cierta preparación y unas ciertas cualidades. Yo creo que algunas son innatas. Yo creo que algunas de las cualidades de un directivo público profesional pues no se, ni siquiera se adquieren, pues la empatía, el entusiasmo, son más propias de un líder. Sí que es verdad que se necesita un expertise, se necesita una formación adecuada. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la política es cortoplacista. Hay muchas decisiones que requieren de una visión más amplia. Es normal que los políticos pues, tienden a hacer proyectos, a tomar decisiones que se vean, que den sus frutos en 4 años vista. Entonces, lo necesitan, es que además lo necesitan, ¿no? Hacer políticas a 4 años vista. Entonces, el directivo público profesional sí que puede tener ese sentido estratégico que module un poco esas decisiones. Nunca las va a sustituir, porque para eso están los políticos que tienen representación democrática. Para eso están los políticos, pero a lo mejor modular para que esas decisiones lleguen a buen puerto. Y es que la administración pública pues, es un motor económico en la sociedad y sin embargo estamos viendo cómo en los presupuestos los gastos de inversión no se llevan a cabo a lo largo del ejercicio presupuestario. A lo mejor hay una ejecución pues, de un 60%, en el mejor de los casos de un 70%. Entonces, ¿qué creo yo que falta ahí? Control de los proyectos. No hay esa figura que controle los proyectos de una forma transversal, porque, bueno, pues, porque el asesor a lo mejor sí que tiene mucho interés en que salga el proyecto, pero a la hora de controlar o no tiene capacidad o tampoco veo yo que le dediquen tiempo a eso. Entonces, se ve aquí un desfase importante.
igualmente ahora con los fondos Next Generation pues van a requerir un seguimiento y además un seguimiento transversal. Entonces sí que yo creo que se va a ver esa carencia y bueno, y va a ser una pena que no absorbamos todos los fondos que nos pueden llegar a dar, que no seamos capaces de absorberlos. Ya para acabar, pues, ¿qué espero qué se espera, ¿no?, de un directivo público profesional desde mi punto de vista? Pues que planifique, que a lo mejor reconduzca una decisión política para que lleve a buen puerto, que coordine equipos, que escuche a los ciudadanos cuando tengas que escucharlos o que escuche a los funcionarios cuando tengas que escucharlos y sobre todo el control transversal de los proyectos. Muchas gracias, Pilar. Javier, la misma pregunta. Buenas tardes, Fernando. Gracias. La pregunta sobre la situación de la dirección pública profesional en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que efectivamente coincido bastante con lo que dice Pilar. En la parte, digamos, autonómica, yo creo que perdimos una oportunidad y en estos momentos, digamos, que tenemos un elevado nivel de politización de ese espacio intermedio, de esa bisagra entre política y administración. Tanto la administración como sobre todo un ámbito que yo, en fin, había más esperanzas de profesionalizar, que era todo el ámbito del sector público. Digamos que, bueno, no únicamente se han dado pasos adelante, sino que incluso se ha ido, en algún caso, casi marcha atrás. Y efectivamente, pues yo creo que en el ámbito autonómico, más allá de, en fin, lo que luego referiré respecto a la innovación que se han planteado, seguimos efectivamente con una idea de asesores más o menos cualificados. ¿De acuerdo? Que es lo que realmente, más que directivos públicos y que cumplan la tarea del directivo público, que es cubrir ese espacio intermedio y realmente, digamos, que garantizar la eficacia operativa, que es lo que se le pide a un directivo, y dirigir también el propio equipo. El mundo local, yo creo que ahí es la cantera natural, porque cuando uno conoce y pasa del mundo autonómico o del mundo local al autonómico, te das cuenta que realmente el mundo local no lo tiene formalizado, pero sí que produce bastante liderazgos. El mundo local, digamos, incluso ha habido algunas iniciativas aquí en la Comunidad Valenciana. Son conocidos los casos de Catarroja o los casos de Alboraya, donde contaron con una gerencia profesional que bueno, no era propiamente y con los remedios legales que en su caso hubo que ir, pero bueno, ha habido iniciativas y sobre todo yo sí que encuentro que hay una abundante cantera predirectiva. Es decir, hay un espacio que no es propiamente la dirección pública, pero yo creo que es la tangente natural, que es el espacio de muchos jefes de servicio, que te encuentras en el ámbito pues, lo que sea, de la transparencia, del gobierno abierto y las TICs, del mundo de la organización, del mundo de la contratación, del mundo de recursos humanos, donde ves gente que en la práctica yo creo que, como aquel, está haciendo tareas directivas, solo que sin el respaldo, digamos, legal y normativo que se lo haga. Con lo cual, digamos que no lo tengo formalizado. Yo soy más optimista en lo que está suministrando el mundo local, pero realmente digamos que sigue huérfano de una cierta garantía estatutaria que espero al menos poder que cuando se desarrolle el marco, que luego contaré, pues que pueda empezar a arrancar. Pero bueno, digamos que el panorama es bastante incierto y con pocas experiencias depuradas. Que hacemos de facto y nos falta regulación. Muchas gracias, Javier. Pues nada, para terminar la ronda, Mila Ortiz, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias en la línea de los compañeros y yo quisiera mandar el mensaje positivo por aquello de ser diferencia respecto de un poco el panorama que efectivamente es así. Pero no obstante, como algunos ya llevamos muchos años en esto de los recursos humanos y de la administración en general, tengo que decir que yo titularía este apartado como en la Comunidad Valenciana, y ojalá fuera solo una cuestión territorial, la dirección pública local se encuentra en una transición permanente. Esto puede ser que resulte un poco chocante porque efectivamente la transición es algo en movimiento y que se le supone que un final y la permanencia, pues fíjate. Pero sinceramente me da la sensación de que la tensión entre la administración y la política
genera la necesidad de esta figura, ¿no?, de la dirección pública local. Como diría Ramió, bailando me paso el día bailando, que dice él, y que me parece que es una forma muy gráfica de decir que hay una necesidad de traducción que decía Pili. Y entonces, en la realidad tiene que existir. Se llamarán directivos, no se llamarán, pero hay alguien que está en mitad de una esfera y de la otra y que tiene que, como decía Pili, traducir el lenguaje de una esfera a la otra. Esa transición permanente, yo pienso que nos está situando el hecho de que, haciendo un poco de historia, como decía al principio, teníamos unos procesos selectivos donde estaban inadaptados, que parece que es una palabra bastante de moda, pero lo eran, ¿no? Eran inadaptados a la necesidad que tenía la administración. Eso ofrecía como resultado una brecha entre cómo te seleccionan y la necesidad que realmente tiene la administración al reclutarte. Y esto, pues al final, la solución pasa por la formación, la formación, o en el peor de los casos, o mejor, ya no se sabe, porque en realidad hoy en día es toda una línea de acción el autoaprendizaje, pero no existe otra manera en la historia, me refiero, otra manera de abordar esa brecha. Por tanto, en la historia a la que me refiero, hablamos del INAP y poco más. Alguna universidad tenía el intento de impulsar algo así, pero muy enfocado a la vida privada y no tanto a la vida pública, como es la que nos interesa ahora. Ahora la actualidad, decíamos, hacemos un poco de historia, vamos a la actualidad. Pues desgraciadamente, y por eso decía lo de permanente, porque desgraciadamente yo creo que estamos muy parecidos. El sistema selectivo, hablamos de ello, tenemos claro, yo creo, coincidimos todos los actores que hay que cambiarlo, que necesita de una transformación, pero hoy por hoy no la tenemos. Hay alguna iniciativa por ahí muy atrevida. Y digo atrevida porque un fracaso de un sistema selectivo, pensémoslo, un proceso selectivo que se va a los tribunales y alguien que han nombrado funcionario han de desnombrarlo, esto es muy duro. Atreverse a innovar en este terreno me parece, si no valiente, osado, ¿eh? Por tanto, es difícil que sin un cambio normativo que avale cualquier proceso que quiera hacer o seleccionar de una forma diferente, sin un cambio normativo, poco sensato es, ¿no?, lanzarse. Y bien, por tanto, la brecha la continuamos manteniendo, pero, y en esto es en lo que quiero ser positiva, bueno, en el territorio tenemos varios cursos en marcha de dirección pública local. Pienso que con un nivel de exigencia en general bastante elevado, y pues tenemos el Dival Directi en Diputación, tenemos en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias otro curso de dirección pública local que se está consolidando. En el Ayuntamiento de Valencia también lo tenemos. Existe, y curiosamente lo descubrí el otro día, un máster en gestión pública en recursos humanos en la universidad también. Este sería específico, pero me refiero a que pienso que estamos mucho mejor que estábamos, en el sentido de que no hay que ir al INAP, no hay que ir a Madrid. Tenemos cerca oportunidades de formación y pienso que también, como ha dicho la compañera, también se puede aprender, ¿vale? Por tanto, gracias. Esto es lo que quería decir y luego, si acaso, os cuento alguna cosa más. Quizás ahí la complejidad es identificar correctamente cuáles son esas competencias para poder enseñarlas y luego también para poder evaluarlas, enlazando también con el acceso a esos puestos, porque
yo creo que también ha pasado que ha habido un retraso importante por la dificultad de la identificación de esas competencias y de la evaluación de esas Claro, competencias. Muy bien, muchas gracias, totalmente Pilar. de acuerdo, Muchas totalmente. gracias. Pues nada, os pediría un poquito de brevedad porque vamos un poquito regular de tiempo. La segunda pregunta sería que me contaseis algún proyecto personal en el que estéis participando relacionado con la dirección pública profesional en el ámbito de vuestras competencias. Si os parece, empezamos otra vez. Pili Batet. Sí, bueno, yo voy a hablar pues, del directivo público profesional desde el punto de vista de la contratación pública. Bueno, pues hemos visto no hace tanto tiempo cómo se han ejecutado pues, grandes obras, infraestructuras, grandes edificios, que bueno, pues no había una buena planificación. Ha cambiado el equipo de gobierno y algunas de esas obras se han visto paralizadas. En algunos casos, pues sí, se han terminado, pero se han quedado los edificios que no se sabe quién los va a mantener ni cómo. Se han tomado decisiones desafortunadas en cuestión de contratación de grandes infraestructuras. Entonces, yo creo que hubiese sido más difícil con la figura del directivo público profesional. Es cierto que los habilitados nacionales pues, han hecho su papel, pero ese eslabón hubiese sido importante. Sí que es verdad que ahora actualmente hay menos interferencia en la contratación pública y estos casos pues ya no se están dando tanto. Pero en la contratación pública lo que pasa es que, claro, mueve tanto dinero, es un 16% del PIB. Entonces es importante que se cuente con esa dirección pública, al menos sectorial, pero con mucha especialización. Cada vez la contratación pública es más complicada y además como es afortunadamente, ¿no? Pues es un instrumento para hacer políticas públicas y bueno, pues a través de la contratación se han de hacer políticas públicas sociales, medioambientales, de innovación. A través de ella pues se tienen que acometer desafíos sociales que tenemos encima de la mesa. El envejecimiento de la población, el tratamiento de residuos, la escasez de agua. Tenemos una problemática que a través de la contratación pública se puede ir solventando. Pues entonces va a ser necesaria pues eso, mucha preparación, mucho expertise en materia de contratación y, por ejemplo, la utilización de esta compra pública, de la compra pública de innovación, que es muy difícil de llevar a efecto, se está intentando, ya hay muchos proyectos y ya hay casos de éxito, pero va a ser necesaria. Entonces, también lo que he nombrado antes, los fondos Next Generation, va a suponer gestionar proyectos de mucha envergadura. Entonces, ya hace tiempo que se está hablando de la profesionalización de los gestores de la contratación pública como algo muy necesario. No solo han de tener conocimientos jurídicos, eso ya ha pasado, ¿no? Además de conocimientos jurídicos, tiene que estar formado en nuevas aptitudes, ¿no? En la interiorización de la integridad, en la interiorización de la importancia para hacer políticas públicas a través de la contratación, en materia de herramientas también de herramientas informáticas innovadoras, etc. Quizás también un poco el endurecimiento de muchas leyes, como por ejemplo lo que ha sucedido con la ley de contratos, ha venido también muchas veces en ocasiones por una falta de una dirección pública profesional con falta de legitimación para ejercer sus funciones. Y al final nos encontramos con las situaciones, pues eso, como lo que estabas comentando. Pues muchas gracias, Pilar. Javier. Sin duda, como señalaba Pilar, la dirección pública profesional tiene que ver con cuestiones de eficacia, con conseguir que las cosas se hagan, con la consecución de resultados, pero también tiene que ver, sin ninguna duda, con la integridad. Y esta es una dimensión también que en muchas ocasiones suele ser olvidada. Justamente cuando ella comentaba la cuestión de los fondos Next Generation, digamos que prácticamente todas las comunidades autónomas, y en esto han sido bastante miméticas, han promulgado decretos leyes
para, digamos, adecuar sus propias estructuras administrativas a la llegada de los fondos. Y no deja de ser un reconocimiento paladino de la necesidad de la dirección pública el que muchos de estos decretos leyes, estoy pensando en casos de la misma Comunidad Valenciana, prevé que entre las medidas de recursos humanos la contratación de directivos públicos profesionales, con ese nombre, directivos públicos. Y que, bueno, tampoco está mal, porque ese decreto salió en abril, después de la participación de una comisión de modernización, donde, por cierto, también está Pilar Batet, y al final, digamos que la selección de este personal directivo, bueno, pues será mediante convocatoria pública y se exigirá la previa acreditación de competencias profesionales. Veremos esto, cómo se instrumenta, pero hoy hay directivos. Y luego, con carácter específico, que es un poco ahora la parte que estamos desarrollándolo, yo antes hacía referencia que, bueno, esto como aquel que hablaba en prosa sin saberlo. Ejercemos tareas directivas, pero no tenemos un respaldo. En el mes de abril, después de mucha pelea, después de un informe de un grupo de expertos del año 16, logramos promulgar al fin la nueva reforma, la nueva ley de la función pública valenciana. Y esta ley, digamos que recoge una regulación amplia que se aplica no únicamente a la Generalitat, se aplica a las entidades locales, a las entidades que integran la administración local, y habla de dirección público profesional con un capítulo, artículos 21 y 27, que, hombre, no es el modelo estándar, es mejorable, pero es una apuesta bastante más profunda. Aquí la idea que subyace es un poco, como se dijo en el informe, es insertar, y justamente es un poco la filosofía, entre la política y la administración, un grupo de profesionales, de gente que se dedique a esto, que básicamente, como decíamos en el informe, pues hablamos de un conjunto de personas dotadas de las competencias, de las habilidades y las facultades para conseguir que las cosas funcionen. Y aquí, de lo que se habla, bueno, pues digamos que se define la dirección pública como el puesto que está inmediatamente por debajo del escalón político, ¿de acuerdo? Y en el caso, y también, digamos, hace un conjunto enuncia una serie de tareas que integraría la dirección pública, establecimiento y formulación de objetivos, ejecución de programas, coordinación, evaluación, etc. ¿Qué es lo interesante en todo esto? ¿Por qué nos podíamos quedar ahí? Bueno, pues empieza a haber un cierto sistema de dirección pública profesional que ahora hay que construir. Un sistema que prevé, bueno, la creación de un registro de directivos, en el cual se podrán apuntar aquellos que hayan ejercido tareas directivas o aquellos que acrediten capacidades directivas. Podrán entrar en este sistema que tendrá una regulación diferenciada mediante una relación de puestos diferenciada, ¿de acuerdo? Pues en el caso de la Generalitat se pide el título de grado y acreditación y experiencia y conocimientos y que sea funcionario de carrera, pero, por ejemplo, pensando en entidades locales, pues puede ser laborales fijos, incluso personal ajeno a la administración, ¿de acuerdo? Lo que sí que se prevé que lógicamente, sus condiciones de empleo no son objeto de negociación colectiva. Y hay una parte importante, que es la que de aquí cojo un poco el testigo de Mila. Yo estoy más convencido también, si somos capaces de desarrollarlo, y el tiempo nos deja, que es que se prevé que lo que tiene que ser la futura Escuela Valenciana de Administración Pública, que siempre antes os contaba que unifica selección e información, bueno, pues va a ser la encargada de este mantenimiento de la dirección pública profesional, porque se prevé en el capítulo de formación que la formación del personal directivo será competencia de la VAP y que ello se podrá realizar a través de programas previamente homologados, es decir, que se hagan, pongan por ámbito universitario o por colectivos profesionales, y también, en cualquier caso, puede organizar esa formación e incluso certificarla. Yo estoy convencido de que al final, como decía que el economista, en gran medida la oferta crea su propia demanda. Y así como yo creo que es un acierto que la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia hayan organizado cursos de dirección pública, ¿de acuerdo?, y hayan dado impacto y difusión de esta figura, el hecho de que en este próximo año o año y medio seamos capaces de desarrollar el registro y empezar, digamos, planes de formación específicos para directivos públicos profesionales, junto con ese espoleamiento de los fondos europeos, yo sí que trataría de ser un poco optimista. Pero bueno, en cualquier caso, quedemos, como nos has pedido que contemos un poco el proyecto que tenemos entre manos, el hijo que estamos criando. Pues en este momento digamos que el ámbito autonómico es este. A ver cómo quedamos. Pues mucha esperanza puesta ahí, Javier. Muchísimas gracias. Mila. Gracias a ti. Bueno, pues a ver, al hilo de tu conclusión cuando he intervenido anteriormente, pues parece que con 4 pinceladas serían las competencias o los perfiles de la dirección pública
estaríamos hablando de un pensamiento estratégico, de un impacto personal, de dirigir con el ejemplo, dirigir y dar sentido a los equipos y en definitiva, aprender y mejorar. Esa sería la línea. Yo pienso que con referencia a ese proyecto personal al que hacías referencia para esta segunda parte del panel, pienso que todas estas competencias tendrían que estar representadas en el modelo de carrera profesional. El Ayuntamiento de Valencia, como sabéis, dispone de un modelo que tiene 7 factores, es decir, para progresar dentro de la organización debes de ofrecer evaluaciones positivas en un factor 1 de objetivos colectivos, un factor 2 de planes de mejora individual, que se desprende del resultado de la evaluación de tu desempeño en el puesto de trabajo, un factor 4 de asistencia, 5, innovación, cómo utiliza el servicio, porque esto sería un factor colectivo, y a nivel individual un factor 6 de cómo te formas y 2, cómo transfieres ese conocimiento. Pues bien, en estos factores pienso que la función directiva creo que no tiene ninguna duda, porque en el factor 1, que es el de alcanzar los objetivos colectivos de la organización, que pueden ser colectivos genéricos o colectivos específicos de tu propio servicio, porque los primeros aplican a toda la organización, digamos que el jefe de servicio se la juega. Y me refiero a que se la juega porque para que en su evaluación tenga un resultado positivo, depende en un 80% de la puntuación que alcance con la consecución de objetivos, tanto colectivos, o sea, tanto genéricos como específicos. Por tanto, tiene que dirigir equipos, tiene que, de alguna manera, aprender y mejorar y, en definitiva, tiene que acreditar que alcanza y sigue los proyectos a los que se ha comprometido. Por otra parte, dentro del factor 3 que he enunciado de evaluación del desempeño, tenemos la organización estructurada mediante ángulos de evaluación. Es decir, que desde el jefe de servicio que evalúa a sus jefes, también evaluadores que evalúan a sus equipos, en definitiva, digamos que la dirección va cayendo en cascada, pero distribuyéndose y llegando a todos los extremos de la organización. Tengamos en cuenta que la evaluación es constructiva. Quiero decir, las entrevistas tienen que empezar siempre por decirle a la persona qué es lo que hace bien, pero desde luego elaborando finalmente un plan de mejora individual. O sea, qué haces bien, pero qué haces mal y qué has de hacer para mejorar. Y con esto hay una implicación absoluta de la persona evaluadora y en definitiva, de intentar que cada una de las personas de los equipos ofrezcan el mejor resultado posible para alcanzar esos objetivos colectivos. Y en cuanto a la actitud de la persona que dirige, en cuanto a alcanzar esos objetivos colectivos, no puede ser de otra manera que proactiva, no es reactiva. Él tiene que distribuir las tareas de los miembros de su equipo para poder finalmente, con la suma de todos ellos, tener una evaluación positiva. Pienso que hemos empezado algo que va en serio, o sea que sí que estamos en la línea
de lo que entendemos que debe de ser un directivo público. Pues nada, eso seguramente en poquito tiempo tendremos primeros resultados, y yo creo que hay mucha gente también esperando que Valencia, yo creo que de aquí un año, año y medio se van a ver resultados, y yo creo que va a ser una cosa a tener en cuenta. Pues nada, muchísimas gracias. Terminamos aquí esta parte del webinar, y ahora pues quedamos a disposición de las preguntas que pueda tener el público por el chat. Y lo dicho, muchas gracias a todos, y aquí estamos. Gracias.